Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy tenemos un nuevo compañero que se une a nosotros, ¿no? Carlos Curo. Bienvenido, Carlos. Por favor, prendes tu micro y nos dices, bueno, tu nombre ya lo sabemos, Carlos Curo, tu edad y más o menos qué es lo que esperas aprender en el curso que estamos empezando. Adelante, Carlos. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos Curo Taboada, tengo 21 años y bueno, en este curso espero fortalecer mis conocimientos, ya que actualmente estoy estudiando en un instituto y quisiera capacitarme para estar más preparado. Muy bien, excelente, Carlos, bienvenido. Yo soy el profesor Luis Huertas. Cualquier consulta, duda que se presente con algún término, algo que estemos hablando aquí, siéntete en la libertad de poder consultar. No hay ningún problema. Me escribes en el chat o levantas la mano en el Zoom, prendes su micro y yo te doy el pase, prendes tu micro y me la haces hablando. De cualquier forma, está bien, ¿no? Estamos viendo el módulo de valoración aduanera. Hemos empezado el día de ayer. Ayer hemos hecho solo temas conceptuales. Hoy vamos a seguir con temas conceptuales y este curso también tiene parte práctica. Al final vamos a hacer algunas prácticas de cómo calcular el valor en aduanas de manera correcta. Pero por ahora todavía estamos en la teoría, que es la base de todo. Bienvenido, Carlos. Igual bienvenidos a todos, ¿no? Los que nos conectamos hoy día en esta clase. Bien. Ayer, lo que estábamos viendo el día de ayer fue lo que era la valoración aduanera, ¿no? Un poco vimos la historia de la valoración aduanera, vimos qué estudiaba la valoración aduanera, ¿no? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué estudia la valoración aduanera o qué busca? Bueno, ¿qué estudia en realidad, no? ¿Qué estudia la valoración aduanera o de qué se trata la valoración aduanera? A ver, mejor. A ver, ¿quién se acuerda? Del valor de las mercancías, ya, pero ahí han cometido un grave error. Ayer definimos dos valores de las mercancías, ¿se acuerdan? Dos valores. ¿Cuál de los dos valores es el que estudia la valoración aduanera? Sí es el valor, pero había dos valores. ¿Transacción? ¿Perdón? ¿Transacción? No. ¿De transacción? Tampoco. Nada. Pero está en su nombre. ¿Qué valor estudia la valoración aduanera? Valor en aduanas, exacto. El valor, la valoración aduanera estudia o busca que esté de manera correctamente calculada el valor en aduanas. ¿Ya? La transacción no es un valor, ¿eh? Es un método, que es otra cosa que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? No, eso es otra cosa, ¿no? Lo que busca la valoración aduanera, y lo he dicho varias veces ayer, y me parece que no me están escuchando, es el valor en aduanas, ¿no? Recuerden que habíamos dividido dos valores, ¿no? El valor comercial, ¿no? Que era el valor con el que lo compras en la calle, ¿no? Y el valor en aduanas, ¿no? Decíamos, ¿no? Los estados no deben inmiscuirse en el valor comercial, y menos en el Perú, ¿no? Porque el Perú vive un libre comercio. En países marxistas, socialistas como Venezuela, Camino a Argentina, Cuba, Corea, ahí sí el Estado interfiere en los precios, regula precios, ¿no? En el Perú esto es inimaginable, ¿no? Porque Perú vive una economía social de mercado y ha tomado los principios del libre mercado también, ¿no? Y como se vive un libre mercado, el Estado no interfiere en el valor comercial, en los precios. ¿Dónde sí interfiere el Estado? En la valoración aduanera, que es otra cosa. ¿Y por qué interfiere en la valoración aduanera? Interfiere porque la valoración aduanera, lo definimos ayer, el valor en aduanas es la base del cálculo de los impuestos arancelarios y demás tributos con lo que está grabado la importación. Ustedes saben que para ingresar una mercancía al Perú, ¿qué tengo que hacer? Pagar impuestos. Y si no pago impuestos, ¿qué es? Si no pago impuestos, quiere decir que estoy evadiendo impuestos
y estoy cometiendo un delito. No estoy cometiendo un delito. En principio estoy cometiendo una infracción. De un monto en adelante, de 4 ítems en adelante, deja de ser infracción, penada con multa, a ser delito penado con cárcel. ¿No? ¿Cuál es la cárcel? El pene cárcel, ya lo saben, no menor a 4 ni mayor a 8 años, vulgarmente como se dice en el bote. Y deben saber, bueno, espero que lo sepan, que el que tiene el que tiene antecedentes penales, judiciales, policiales, no puede trabajar en aduanas, ¿no? Es más, hoy en día ya no puede trabajar en ningún lado, ¿no? Las empresas han puesto un poquito más estrictas con eso, ¿no? Pero al menos en aduanas no puedes. No puedes, ¿no? Porque aduana tiene las certificaciones VAS, ¿no? Que es Alianza para un Comercio Seguro, y las personas que están manchadas con los antecedentes penales no pueden trabajar en aduanas, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho nuestro nombre, nuestra honra, ¿no? No solo para trabajar, sino para todo, porque esto es algo general. Entonces, la valoración aduanera, ¿no? La valoración aduanera se encargaba de verificar, de calcular, de tratar de que esté bien calculado, de ver cómo llegar de una manera correcta hacia el valor en aduanas. Y yo les había dejado una pequeña investigación, ¿no? Al final de la clase les dije que no era que me mandaran un correo o que subieran una tarea al campus, sino simplemente quería saber qué conformaba el valor en aduanas. A ver, ¿alguien hizo esa investigación? Lo puede escribir en el chat si lo logró descubrir, si lo pudo investigar, ¿no? A ver, adelante. Era de qué se conformaba el valor en aduanas. No, los métodos, no, para nada. Impuestos, no, esos son los impuestos. Yo no te he preguntado eso. ¿Qué elementos conformaban el valor en aduanas? Ya, el flete es uno. FOB, flete seguro. Sí, pero falta uno. Sí, está bien. FOB, flete seguro está bien. Eso sí está bien. Pero falta uno ahí. Son 4 elementos. No. Tampoco, menos. A ver, los elementos que conforman el valor en aduanas, ciertamente son FOB, flete y seguro, ¿no? El FOB es el precio del valor de la mercancía, ¿no? El FOB. A ver, FOB es el valor de la mercancía, no es lo que te cuesta tu mercancía. FOB. El flete es el gasto de transporte. Y el seguro, bueno, su nombre lo dice, el gasto de seguro. El gasto asegurado. Y adicional a esto, hay una casilla que se llama ajustes detallados en el artículo 8. ¿No? Estos cuatro elementos son los que conforman el valor en aduanas, ¿no? Ahora, ha sido mal llamado CIF, ¿no? Porque CIF es costo, flete y seguro, ciertamente, pero faltan los ajustes, o sea, CIF no es tampoco, ¿no es? Podría, si lo defines CIF más ajustes, podría ser, ¿no? Podría ser, pero lo que me han puesto ahí de costo de fabricación a valor, en valor real, eso no es, ¿no? Eso, por último, ya está en el valor FOB, ¿no? Ahora, los ajustes, vamos a verlos igual cuando nos toque ver el precio realmente pagado por pagar, pero, ¿qué ajustes hay? Hay ajustes de transportes internos, ¿no? Gastos conexos, carga, descarga, manipuleo, armado, transporte interno, gastos deducibles, cánones y derechos de licencia, corretajes. Hay toda una lista que están detallados en el artículo 8. Cuando veamos el primer método de valoración, que lo mencionaron por ahí, que es el precio realmente pagado por pagar, y alguien puso valor de transacción y valor real de la mercancía, después se pusieron por ahí también. Ya, esos son los métodos de valoración, que es otra cosa.
Va relacionado con el valor en aduanas, obviamente, porque es una forma de calcularlo, pero no es el valor en aduanas, ¿no? El valor en aduanas. Los ajustes son opcionales, por supuesto, son opcionales, pero van dentro del valor en aduanas. Si hay que ponerlos. O sea, no es que si hay, opcional lo pongo, no. No, opcionales, si quizás no existen, ¿no? O sea, si no existen, obviamente no coloco nada, pero si existen, tengo que colocarlos. No sé si me dejo entender. O sea, opcional no es que colocarlo o no. Opcional es si existen o no. Si no existen, porque puede ser que no existan, no se carga nada. Pero si están, hay que cargarlos. En algunos casos, ¿no? También hay casos en que no se cargan, pero eso mejor vamos a verlo cuando nos toque ver ese tema. Pero lo que sí, examen de IAT, les preguntan de qué se conforman el valor en aduanas, no vayan a poner FOT, flete y seguro nada más, porque está mal. Les van a poner mal, ¿no? Lo correcto es FOT, flete, seguro y ajustes. Así se conforma el valor en aduanas. Y eso está por norma de valoración peruana, ¿ya? Entonces, queda definido como FOT más flete más seguro más ajustes, ¿ya? Por favor, no lo vuelvo a repetir, esto ya tiene que quedar claro porque está facilito, eso no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué quería que supieran esto primero? Porque ahorita vamos a ver el marco teórico del valor en aduanas, ¿no? Todo esto que hemos dicho está definido, ya está definido en la ley, en la norma, ¿no? Ayer hablamos de un acuerdo de valoración, ¿no? El acuerdo de valoración de la OMC, el acuerdo del valor de la OMC, realizado por la Ronda de Uruguay en la ciudad de Montevideo en el año de 1994, ¿no? Que es el acuerdo de valoración vigente, ¿no? La OMC, la Organización Mundial de Comercio, no es importante que también manejen los términos de las entidades supranacionales que rigen el comercio, ¿no? Está la Organización Mundial de Comercio, o más conocida como OMC, ¿no? OMC. En inglés también la pueden encontrar como WTO, que es World Trade Organization, ¿no? Que es lo mismo, pero en inglés, ¿no? La OMC es la organización es una organización perteneciente a las Naciones Unidas, que es la que rige el comercio de manera internacional, ¿no? Rige el comercio, vela porque todos los países miembros cumplan los mismos estándares en el comercio. Es un poco uniformizar el comercio, eso es lo que ha logrado la OMC. El 98% de países en el mundo está adscrito a la OMC, ¿no? Es más fácil hacer negocios con un país que está dentro de la OMC. ¿Por qué? Porque en comercio habla tu mismo idioma, ¿no? Podrá ser porque en lenguaje quizás tengamos que recurrir al inglés, pero en términos de comercio, términos de Incoterm, de punto de entrega, de contrato, de transacción, de medio de pago, de forma de pago, ¿no? En ese idioma comercial hablamos el mismo. Ya hablamos lo mismo. Nos podemos entender. Y si tenemos una discrepancia, ¿a dónde vamos? Al acuerdo de la OMC. Para eso sirve, ¿no? Y mira, hay un tema importante aquí con la OMC, ¿no? La OMC, si bien es cierto, es un ente supranacional, pero no hace leyes. No hace leyes, crea reglas, crea tratados, crea informes, todo esto, ¿para qué? Para que los países, en base a estos postulados que da la OMC, creen sus legislaciones nacionales, ¿no? O sea, toman lo que la OMC les da, por ejemplo, los peruanos, ¿no? Los peruanos tomamos lo que la OMC nos da, ¿no? Lo llevamos al Congreso, a las comisiones del Congreso, a los ministerios, ellos se encargan de acoplarlo a la realidad nacional y lo convierten en ley para las repúblicas, ¿no? Es un poco cómo funciona la OMC. Y los tratados internacionales, los famosos TLC, también están firmados en base a los postulados que da la OMC, ¿no? Los tratados internacionales, ¿no?
Ya sabemos, los CLC, ¿no? Principal, a ver, hoy en día, principal socio comercial del Perú, a ver, ¿quién sabe? El principal socio comercial del Perú, ¿quién es hoy en día? Principal socio principal del Perú. ¿Quién es el principal socio comercial del Perú? Estamos trabajando en comercio exterior, señores, tenemos que saber, ¿ah? China, por supuesto, China, la vacuna china. No, bueno, no, en muchas cosas China, ¿no? Y ya hablamos ayer que post pandemia, ¿quién va a ser la potencia económica? China. No, habíamos conversado ayer, ¿no? Estados Unidos ya ha quedado desplazado, ¿no? Quedó desplazado por la forma como la pandemia le ha golpeado, ¿no? Y aparte que ya venía con problemas, ya Estados Unidos a partir del año 2008 no venía bien, venía en picada. Y ellos venían en picada y China iba en subida, ¿no? Y ahora con la pandemia, pues China ya esa ha sido la patadita final para que China se posicione, ¿no? No hay nada oficial todavía por la pandemia, pero post pandemia vas a ver que China se va a configurar como la primera potencia, ¿no? Entonces, todos estos acuerdos se han hecho en función a la OMC, ¿no? A la Organización Mundial de Comercio. Entonces, la valoración aduanera, ¿no? Ya esto ya lo habíamos definido ayer, lo repetimos hoy día para los compañeros que no estuvieron ayer, ¿no? ¿Qué es el valor comercial? ¿No? Mira lo que dice. El valor comercial se suele identificar con el precio de transacción, el mismo que puede variar de una transacción comercial a otra. Esto lo vimos ayer, lo estamos repitiendo para las personas que no estuvieron y por si se nos ha olvidado. Es decir, para una misma mercancía puede existir tantos precios como posiciones comerciales se ocupe el mercado. Hay mayorista, minorista, detallista, distribuidor, exclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? El valor comercial del que no se encarga la valoración aduanera, acá lo estamos mencionando para diferenciarlo, ¿no? El valor comercial del estudio del valor comercial no se encarga la valoración aduanera, ¿no? ¿Y cuál es el valor comercial? El precio de la transacción con el que tú lo compras en la calle, en la bodega. No te vas a la bodega, ¿no? Y ayer pusimos el ejemplo de la gaseosa, ¿no? Tú vas a la bodega y en la bodega la gaseosa te cuesta 2 soles 50, ¿no? Tu gaseosa cuesta 2 soles 50. Pero si tú vas el bodeguero que te vende la gaseosa, no la compra a 2.50, la compra a 2 soles, ¿no? Y le pone excede su plus, ¿no? Le pone su plus. ¿Por qué? Porque el bodeguero la compra mayorista, ¿no? Entonces, mira, el bodeguero la compra al mayorista y le cuesta un monto. Hay un valor comercial, ¿no? Hay un valor comercial, el del mayorista al minorista. Y el minorista que se la vende al consumidor final, le vende a otro precio. Entonces hay tantos precios como posiciones hay en el mercado. Hay un precio para el mayorista, uno para el minorista, otro para el detallista. ¿Detallista? ¿Quiénes son detallistas? Son los que se ocupan de los dos, los que venden de las dos formas. ¿No? Por ejemplo, en los supermercados se les puede considerar detallista. ¿Por qué? Porque en el supermercado puedes comprar un six-pack de gaseosa que te la venden a precio por mayor, o te puedes comprar una sola que te la venden a precio al por menor, ¿no? Entonces, dentro del mismo establecimiento, mira, puede haber dos precios, ¿no? Uno al por mayor y otro al por menor, ¿no? Entonces, el valor comercial puede haber muchos valores comerciales como tantas posiciones existan en el mercado, ¿no? Hay un precio mayorista, un precio minorista, un precio detallista, un precio distribuidor exclusivo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y el valor en aduanas qué es? Nosotros también lo explicamos ayer, lo estamos repitiendo para los compañeros. Las mercancías al cruzar las fronteras de un estado a otro, ¿no? O sea, cuando pasan la frontera, ya conocemos las fronteras, allá también lo vimos. ¿Cuáles son las fronteras? Las fronteras terrestres, ¿no? Tenemos la frontera con Colombia, con Ecuador, con Brasil, con Chile, con Bolivia. Son los países que nos rodean. Tenemos una frontera marítima, ¿no? La frontera marítima es del litoral 200 millas para adentro, ¿no? De las 200 millas, desde el litoral hasta 200 millas para adentro, se le considera Perú también. Es el mar peruano, el mar de Grau, ¿no? También se le considera Perú.
y el espacio aéreo sobre las 200 millas y sobre todo el territorio peruano, también se le considera Perú, también es el Estado, también es parte del territorio peruano. Yo no sé si vieron cuando llegaron las vacunas, una vez que las vacunas cruzaron de Colombia, porque vinieron por ese camino, cruzaron de Colombia, entraron a la zona de Maynas, de Ramón Castilla y en Loreto, ¿no? Ya se le consideraba, como entró a espacio aéreo peruano, ya se les consideraba las vacunas dentro del territorio nacional. No, porque el cielo sobre el territorio nacional también también es Perú, no, también es el Perú. Entonces, una vez que una mercancía, obviamente dentro del medio de transporte que venga, si es en barco, si es en avión, si es en camión, si es en ferrocarril, si es en tren bala, si es en, ya dije camión, si es en balsa, si es en caballito de totora, etcétera, 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 la mercancía cruza la frontera y una vez que ya entra al Perú, se sujeta a las disposiciones, ¿ah? Se sujeta a las disposiciones de cada jurisdicción. Ya se somete a las leyes peruanas. ¿Y quién es el encargado en materia de aduanas de ejercer la autoridad aduanera? La SUNAT. La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. La SUNAT. No lo que nosotros mal llamamos aduana, ¿no? Porque, bueno, es el nombre, es la función que cumple, ¿no? Es la función que cumple, el de ser aduana, pero en realidad el nombre correcto es SUNAT, ¿no? Y cuando tú dirijas una carta, dirijas un expediente, dirijas un escrito, dirijas un correo, ¿no? Tú no te vas a dirigir a la aduana, te vas a dirigir a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Por eso que es bueno conocerla, saber qué hace, ¿no? Ya bueno, a los que recién han entrado, ya va a haber un módulo que se llama Operativa del Comercio Exterior, donde le vamos a explicar, si le doy yo, les voy a explicar, otro profesor también le va a explicar, las funciones de la SUNAT. La SUNAT tiene varias funciones, ¿ah? Varias funciones y funciones importantes. Una de las funciones importantísimas y creo que la más grande que tiene SUNAT es la de hacer cumplir la ley aduanera en Perú, o la Ley General de Aduanas, mejor llamada porque es su nombre correcto, no la Ley General de Aduanas. Entonces, la autoridad aduanera SUNAT determina el valor aduanero. Determina, porque ya hemos definido que en el valor en aduanas sí se inmiscuye el Estado. El Estado decide, el Estado decide cuál es el valor en aduanas, ¿ah? No tú, no yo, no el agente de aduanas, es el Estado. Ahora, el Estado puede delegar el cálculo del valor en aduanas y el reservarse su revisión, como sucede en Perú. En Perú, el cálculo del valor en aduanas lo podemos hacer los consignatarios, los dueños de la carga, o a quienes ellos deleguen. Siempre delegan el agente de aduanas. Ojo, el cálculo. Pero la revisión y la aceptación va a ser de la aduana. No, la aduana delegó simplemente el cálculo. Eso es que calcula. Tú calcúlalo y preséntame. Es como que yo te digo, ya, te voy a dejar el examen, ¿no? Tú haces el examen, yo lo reviso y yo te lo corrijo, yo te pongo la nota, ¿no? Así es. Porque yo soy el profesor, otros son los alumnos. En el caso de la SUNAT, lo que hace es le deja a la gente de aduanas, calcúlalo, ¿no? Calcúlalo, yo lo revisaré y yo lo aceptaré. Y aquí entra, ¿y cómo hace el agente de aduanas? Para calcularlo. Y la SUNAT para evaluarlo y aceptarlo usando los métodos de valoración. Los famosísimos, conocidísimos, ¿no? 6 métodos de valoración. No, ustedes dijeron uno, el valor de la... No vi quién fue el que lo habló, pero fueron 2 personas, un caballero y una señorita, ¿no? Que dijeron el valor de transacción. Ese es el primer método de valoración, ¿no? Esa es la forma como se calcula, se aplica, pero no es el propio valor en aduana, ¿no? Entonces, la segunda parte dice, la valoración aduanera tiene que ser uniforme y ser susceptible de aplicarse a todas las transacciones comerciales similares.
cualesquiera que sean las partes que intervengan en ellas y las condiciones de las operaciones en libre competencia. La valoración aduanera, eso también lo vimos ayer, se diferencia de la comercial, ya que en la valoración aduanera, interviene necesariamente el Estado o la administración interesada, ¿no? Necesariamente en el valor en aduanas tiene que intervenir el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las funciones que la Constitución, mira, es importante hablar de la Constitución, ¿eh? Incluso en esto, ¿ya? Hoy en día, ¿cuál es un problema que tiene el Perú? Un problema que tiene el Perú es que no han leído su Constitución, ¿no? La Constitución está ahí para leerse. ¿Por qué? Porque la Constitución son mis derechos. Son mis derechos, ¿no? Son mis derechos. En la Constitución están mis derechos. Porque es la ley básica, la ley fundamental del Estado, ¿cuál es la Constitución? Y la Constitución, ¿no? Le ha delegado al Poder Ejecutivo, le ha delegado el cobro de impuestos. Le ha delegado, ¿no? Una de las prerrogativas del Poder Ejecutivo es cobrar impuestos. Cobrar impuestos. ¿Sabes qué? Cuando el Ejecutivo tiene, por ejemplo, mira, un ejemplo de pago de impuestos. No sé si usted, yo vivo en el Callao, me parece que algunos de ustedes también deben vivir en el Callao. Tú compara el Callao, compáralo con Miraflores. ¿Ya? Ténganlo en tu cabeza, ¿no? El Callao y Miraflores, no a nivel de personas, ¿ya? Sino a nivel de orden, a nivel de seguridad, a nivel de limpieza de las calles, de iluminación, pistas sin baches, eso, ¿no? Mira, piensa en las dos imágenes, ¿no? ¿Por qué el Callao, que tiene muchísima más gente que Miraflores, ¿no? Que tiene muchísima más gente que Miraflores, porque el Callao es una provincia constitucional, es un distrito grandísimo, comparado al de Miraflores. ¿Por qué en el de Miraflores el ornato, la calle se ve mejor que en el Callao? A ver, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? Opiniones, ¿ah? Por los pagos municipales. ¿Por qué? Porque pagan sus arbitrios, pagan impuestos. ¿Ah? Y obviamente también en la calidad también de gobernantes que han tenido, ¿no? Pero empieza por pago de impuestos. Porque en Miraflores pagan sus arbitrios. En el Callao, yo tengo un amigo que hace como 10 años que no paga arbitrio. ¿No? Y yo le digo, uy, pero ¿y qué? No, me hago loco. Para que veas, ¿ah? ¿No? Si hubiera un pago, una buena recaudación, se pueden hacer las cosas. Por supuesto que también los gobernantes somos unos ineptos, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Pero no se paga, ¿no? No se paga, entonces no permite desarrollar. Entonces, cuando uno paga sus impuestos, desarrollas el país. Y más en tema de importación. ¿No? En tema de importación es súper importante. Y es por eso que como el valor en aduanas es la base de la tributación aduanera, ¿no? Es la base de la tributación aduanera, el Estado tiene que intervenir ahí, porque ayer les dije, un correcto cálculo del valor en aduanas conlleva una correcta tributación, y una correcta tributación conlleva a una buena recaudación de impuestos, y una buena y correcta recaudación de impuestos conlleva desarrollo para todos, carreteras, compra de vacunas, aumento de camas UCI, incremento de plantas de oxígeno para la epidemia que estamos viviendo, y pasando para desarrollo de trabajo, desarrollo de nuevos espacios, limpieza de la ciudad, mejora en educación, o sea, porque el dinero hay, o sea, el Estado, al menos con las importaciones, sí recauda, porque el contrabando en realidad hay, pero a lo que era antes se ha reducido, y se ha reducido tremendamente, ¿eh? O sea, existe porque si eso, hay cosas que tú no puedes evitar, ¿no? Pero una buena recaudación ayuda a desarrollar. Es por eso que el Estado debe y tiene que intervenir en el valor en aduanas siempre, siempre. En cambio, en el valor comercial no tiene por qué intervenir, ¿no? No tiene por qué intervenir porque se vive un libre comercio. Tú le compras a quien quieras, ¿no? Por ejemplo, si yo te vendo un lapicero a 100 soles,
yo no creo que tú vas a ser tan monce de comprarme un lapicero a 100 soles, ¿no? Vas a agarrar y me lo vas a tirar por la cabeza, obviamente, y no necesitas que el Estado te proteja, ¿no? ¿Tú comprarás un lapicero a 100 soles? Bueno, salvo que fuera, pues, bañado en oro, ¿no? Ya como un tema de darse un gustito, ¿no? Pero yo, un lapicero de 100 soles, discúlpame, no me lo compro. No, prefiero comprarle ropa a mis hijos o comprarme yo algo, ¿no? Pero un lapicero de 100 soles, no, no. Y no necesito que el Estado me defienda ahí, ¿no? O sea, yo mismo razono y sé que no debo comprar. Y si no le compra el carero, le compra el que vende más barato, el carero va a tener que un día bajar el esto. Y ahí no necesito que intervenga el Estado. No, que esta intervención de precios es más o menos lo que ha sucedido con Venezuela, lo que ha sucedido con Cuba, y ya vemos la desgracia de estos países, ¿no? ¿Y quién está yendo camino al foso? Argentina. El próximo año, ¿quién se verá al foso? Chile. ¿Quién más está en el bolo? Ecuador. No, porque también Ecuador ha quedado en segunda vuelta 2 candidatos de izquierda. Y estamos nosotros que, bueno, también tenemos candidatos, ¿no? Hay candidatos de izquierda también en nuestro país, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y por último, el valor en aduanas constituye la base imponible de los derechos de importación, ¿no? Era lo que te venía diciendo, por eso es la importancia de que el Estado sí intervenga en el valor en aduanas. Esto sí lo vimos, ¿no? Estamos haciendo un repasito de lo que vimos ayer para los compañeros, ¿ya? Entonces, los derechos de importación se definen como específicos y ad valorem. Los específicos son los que fijan una cantidad pagadera por unidad de peso y o medida, ¿no? El específico, ¿qué quiere decir? El impuesto específico. El impuesto específico quiere decir, a más cantidad traes, más impuesto pagas. A más peso importas, más impuesto pagas. A más medida importas, no medida, cuando te digo medida volumen, ¿no? Metros cúbicos, litros, metros cuadrados, no, metros cúbicos o litros, ¿no? Se paga, ¿no? A más importas, más pagas. Y hay una segunda opción que son los ad valorem, que son los más modernos, que establecen como imposición un porcentaje del valor de la mercancía. A ver, ayer se lo dije. ¿Qué forma de impuestos aplica el Perú? A ver, ¿qué forma de impuestos aplica el Perú? ¿Específicos o ad valorem? A ver, ayer se lo dije, ¿ah? Ad valorem. Muy bien, ad valorem. Ad valorem, muy bien. Ya, pero yo te dije también ayer que había una excepción a la norma, ¿no? Es cierto, es ad valorem, es la mayoría, no, todas las partidas son ad valorem, pero para 4 grupos de productos, ¿no? Adicional al ad valorem, se le aplicaba el específico, ¿no? O sea, pagaban ad valorem, sí pagan ad valorem, eso está muy bien, pero a 4 tipos de productos agropecuarios se les agregaba el específico, muy bien, ahí lo ha puesto José Luis, al arroz, al maíz, al azúcar y a la leche en polvo, ¿no? A estos 4 productos, adicional al ad valorem, se le cargaba una tasa de derecho específico. ¿Por qué? Estos productos en el mercado se le conocen como commodities, ¿no? Los commodities son productos que su alza o su baja en el precio influye en el precio al que cierra el dólar, ¿no? Cuando el maíz escasea, como el maíz, mira, el maíz es base de muchas cosas, ¿ah? El maíz es la base de una alimentación de la población. Profesor, pero nosotros no comemos maíz, porque acá no estamos hablando del maíz popcorn de canchita, acá estamos hablando del maíz amarillo grande, ¿no? Profesor, pero nosotros no comemos eso, no, pero tú comes tu pollito, ¿no? Tu pollito a la brasa, bien rico, ¿no? ¿Y con qué crees que se ha alimentado el pollito? ¿Con agua? No, el pollito se ha alimentado con maíz. En Año Nuevo te comes tu pavo, ¿no? Que dicho sea de paso, yo compré mi pavo el 21 de enero, el 21 de diciembre y hasta ahora no me llega el pavo. No sé qué han hecho con mi pavo en San Fernando, estoy reclamando hace semanas, ¿no? El pavo come maíz. Y muchos animales comen maíz. El arroz. ¿Quién no se come pues su arroz en el Perú? ¿No? En el Perú casi toda la comida llevan arroz. ¿No? Yo antes pensaba que los tallarines no, y el otro día sacó un amigo que come el tallarín con arroz.
¿no? El azúcar ni hablar, pues, y la leche en polvo también es importante, ¿no? No solo para los niños, ¿no? Sino la leche en polvo es importante también para otras industrias, industrias pasteleras, industrias. Entonces, estos productos sumados a otros también, ¿ah? No, también hay otros commodities que no son estos, pero el Perú ha decidido que estos commodities tenga que existir un derecho específico para regular su precio de venta y así el precio del dólar no se dispare, ¿no? Es por eso que solo son para estos 4 grupos de mercancía. Ya esto es como un adicional. En realidad, esto que te estoy enseñando es parte de tributación, pero lo tengo que mencionar porque es parte de la valoración al final, ¿no? De la valoración sigue la tributación. Entonces nos hemos saltado un poquito hacia el tema de tributación. Entonces los derechos ad valorem se les conoce como tasa al valor. Ad valorem quiere decir al valor, no está en latín. Ad valorem quiere decir al valor, ¿no? ¿A qué valor? Al valor en aduanas. Están expresados por un porcentaje del valor de la mercancía, cuyo cálculo es el resultado de la aplicación de una alicuota sobre la base imponible, es decir, el valor en aduanas. En Perú tenemos 4 tasas o alicuotas para el cálculo de los derechos ad valorem porcentuales. Tenemos la tasa del 0%, la tasa del 6%, la tasa del 11% y la tasa del 4%. Ya, esta puede ser una pregunta de examen de IAT. ¿Cuántas tasas de ad valorem tenemos en Perú? En Perú tenemos 4 tasas de ad valorem. La gente se confunde y piensa que son 3. No son 3, son 4. La gente piensa, no, 0, 6 y 11. Y no es así. Es 0, 6, 11 y 4. 4 tasas de ad valorem. Con los derechos ad valorem, la nomenclatura arancelaria, las subpartidas arancelarias del arancel de aduanas y el sistema de imposición se simplifica y permite que una inmediata comparación de los niveles de los acuerdos bilaterales y de bloques económicos por ser fácilmente unificables, ¿no? Los derechos ad valorem sumados a las partidas arancelarias, ¿no? O a las subpartidas arancelarias, hacen que sea de manera fácil comparar con los impuestos de otros países para firmar los acuerdos bilaterales o multilaterales, ¿no? Ya sabemos los acuerdos que tiene el Perú, ¿no? ¿Saben los TLC que tiene el Perú, no? TLC con China, TLC con Estados Unidos, TLC con la Unión Europea, el ultimito, calientito, recién salido del horno, mes pasado entró en vigencia, el TLC con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? El Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Tenemos un gran mercado que yo pensé con el Brexit. ¿Saben lo que es el Brexit? ¿No? El Brexit es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Los británicos se achoraron, votaron por la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. O sea que con los británicos no se puede hablar, porque son más cerrados, son una piedra, ¿no? Votaron, dijeron que no y se salieron. Todos nos asustamos los que hacemos negocios internacionales. ¿Por qué? Porque dijimos, perdemos un mercado, y un mercado importante, ¿no? Perdemos el mercado de Gran Bretaña, ¿no? Yo ya les he contado a los compañeros, un proveedor de paltas del sur, ¿no? Vendió toda la producción de un año a un supermercado inglés. Toda la producción del año. ¿Tú sabes lo que es eso para un agroexportador? Ya no te tenía que preocupar de vender ese año. Fue el año 2019, antes de la pandemia, ¿no? Ya no se tenía que preocupar ese año de vender, porque ya se lo habían comprado todo. ¿De qué se tenía que preocupar? De producir y cumplir con sus entregas, ¿no? Producir, exportar, producir, exportar, producir, exportar, producir, exportar. Mira, qué bacán, oye. Te aseguras tu año, te aseguras el año, ya no tienes que hacer más. Ahora, si quieres sobreproducir y venderle a otro, bueno, ¿no? Pero tú ya tienes tu año asegurado, ese año no se te va a quedar nada. No, yo me imagino ya a los dueños de la agroexportadora, ¿no? Chaki, ¿no? Ya asegurado todo ese año, ¿no? Entonces dijimos, oye, se pierde un mercado. Gracias a Dios, se reunieron los británicos y dijeron, muy bien, mira, yo he roto con la Comunidad Europea, a mí los europeos no me interesan, pero a mí me interesan ustedes, ¿no? Nosotros y Colombia y Ecuador, que somos ahí el triángulo que hemos hecho negocios con Europa, ¿no? A mí me interesa Colombia, Perú y Ecuador. Yo quiero firmar con ustedes un TLC aparte. Entonces dijimos,
Entonces, en base a los postulados del TLC con la Unión Europea, simplemente se cambiaron los términos, se firmó el TLC con el Reino Unido, ¿no? El TLC con el Reino Unido, que fue aprobado por el Parlamento inglés, aprobado por el Congreso de Colombia, aprobado por el Congreso del Ecuador, y adivina qué Congreso no lo aprobaba. El Congreso del Perú no lo aprobaba. Nos votamos, ¿ah? Lo aprobó víspera de Navidad, 23 de diciembre, ¿no? Entonces entró en vigencia la semana siguiente, ¿no? La salida del Reino Unido formal se dio el 31 de diciembre del 2020 a las 11:30 de la noche. Formalmente el Reino Unido salió de la Unión Europea y a las 12 entró en vigencia nuestro querido TLC con el Reino Unido, que nos da en realidad un muy buen mercado, ¿no? Yo estoy seguro que nos va a ayudar. Y los derechos específicos constituyen la más antigua modalidad de recaudar los derechos aduaneros, ¿no? Esto se recogió en la Declaración del Valor de Bruselas del año 50, ¿no? Del año 1950. Esta forma de calcular impuestos de aduanas es del año 50. Es por eso que esta forma es la más antigua y los ad valorem es la más moderna, ¿no? Los ad valorem es la más moderna. Se expresa en unidades monetarias por unidad física de comercialización. Su aplicación solo conlleva una verificación física de la mercancía para proceder a su cuantificación. ¿Por qué? Porque se aplica en términos de cantidad. Los derechos específicos son calculados en función de la cantidad, peso, volumen, aplicando una alicuota fija, ¿no? En el caso del ad valorem, en el caso del específico, no es como en el ad valorem que hay varias tasas para diferentes mercancías, ¿no? En el caso del específico es una tasa fija y rígida que se aplica a la cantidad de kilos o de metros cúbicos, etcétera, que estás importando. Muy bien, son las 8, vamos al break hasta las 8:15. Ya 8:15 regresamos para continuar con la clase. Ya saben, yo comienzo 8:15. Ya ustedes no son viejitos para estar viendo si ya están conectados. Van al break, miren su tiempo y 8:15 regresan para continuar con la clase. Muchas gracias, hasta las 8:15.
Muy bien, chicos, 8:15, continuamos, ¿no? Entonces, ya sabemos, y lo dije, lo vuelvo a mencionar, el sistema que usa el Perú, ¿no? Es el acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 de la GATT de 1994. ¿Cómo se le conoce también a este acuerdo? Como el acuerdo del valor de la OMC, ¿no? Este acuerdo, el Perú lo ha recogido, lo ha convertido en ley, ha creado un reglamento de valoración, también lo vamos a ver en las clases, ¿no? Y recién, ¿y sabes cuándo recién lo ha hecho suyo? En el año 99. No, no, pero siempre, siempre un poquito quedadito, ¿no? Y de todas maneras, la adopción de este acuerdo ha permitido al Perú desarrollarse los últimos 25 años, ¿no? Los últimos, bueno, 21 años si lo contamos desde la fecha de ingreso, ¿no? El Perú estos años ha desarrollado lo que nunca en su historia, lo que nunca, el desarrollo que hemos experimentado tú y yo, bueno, quizás algunos que son más chiquitos, pero sobre todo los que al menos tenemos más de 30 años, que algunos son de menos edad, ¿no? Al menos los que tenemos más de 30 años, hemos experimentado un cambio desde una decadencia que se vivía, política, social, económica, estudiantil, tecnológica, ¿no? Antes del año 2000, a la entrada a un mundo digital después del año 2000. Vino el internet, vinieron las computadoras, se hicieron más accesibles, ¿no? Vinieron los smartphones. Nada de esto teníamos, no me van a dejar mentir. Yo recuerdo, antes del año 2000, mi única diversión era ver televisión, aparte de salir, ¿no? De salir a jugar pelota, ¿no? De ahí, mi única diversión era la televisión, ¿no? En invierno, época de colegio, venía hacia mi tarea y a partir de las 5 me podía ver televisión, podía ver el Chavo del 8, lo que había el Zodiaco, a vacilar, con todo lo que había en esas épocas, ¿no? Hoy en día ya ha evolucionado y hoy en día tenemos otros medios, ¿no? Mira cómo estamos dando nuestra clase. Nuestra clase yo la estoy dando desde la comodidad de mi casa por internet y tú la estás recibiendo donde te toque estar, ¿no? Algunos están en su casa, otros estarán, me comentaron algunos que están en la movilidad que los recogen del trabajo, otros están a veces en la calle, otros están en su casa, dependiendo de la situación que cada uno tiene, ¿no? Pero mira cómo ha evolucionado la tecnología que podemos hacer esto, ¿no? ¿Tú te imaginas que la pandemia hubiera sido en el año 2000? ¿No? Encerrados en nuestra casa, hubiera sido terrible, más terrible de lo que es, ¿no? Pero ahora al menos tenemos estos medios para comunicarnos, ¿no? Yo justo le decía el otro día a mi esposa, ¿no? Yo siempre he odiado estar mucho en la computadora, nunca me ha gustado, ¿no? Me gusta usar la computadora sí, pero no me gusta estar mucho tiempo, ¿no? Y hoy en día yo estoy conectado, empiezo a las 8 de la mañana, yo trabajo en una agencia de aduanas, ¿no? Y estoy hasta que termino la clase con ustedes y a veces me quedo un poquito más porque tengo que ver mi material para mañana o tengo que revisar sus exámenes, sus tareas que me dejan, no son el único curso que llevo, entonces ya mi vida pasa frente a una computadora, ¿no? Es lo que nos ha tocado vivir por la pandemia. Entonces, siguiendo con el tema que nos convoca, vamos a definir el acuerdo del valor de la OMC, ¿no? ¿Y por qué nos interesa definir el acuerdo del valor de la OMC? Porque es el que nosotros usamos. Ya lo definimos al final de la otra diapositiva. ¿Qué usa el Perú? ¿Qué acuerdo usa el Perú? El valor de la OMC, firmado en 1994 por la Ronda de Uruguay en la ciudad de Montevideo, no de Montevideo, donde siempre vamos a jugar y no ganamos, ¿no? La selección peruana. Bien. ¿Qué instituciones gobiernan el acuerdo? ¿No? Este acuerdo, ¿no? Que ha sido firmado por varios países, entre ellos el Perú, ha creado una institución que lo gobierna, que rige sus destinos, ¿no? El acuerdo de valoración que ha dado las directrices para entender el valor en aduanas, tiene unas instituciones que lo gobiernan, que lo dirigen. El propio acuerdo define dos organizaciones: el Comité de Valoración en Aduana y el Comité Técnico de Valoración Aduanera. Hablemos del primero. El Comité de Valoración en Aduana tiene como sede la ciudad de Ginebra, en Suiza.
se encuentra compuesto por representantes de cada uno de los miembros del acuerdo, ¿no? Hay un peruano que trabaja en Suiza, en el Comité de Evaluación Aduanera, por supuesto. Cada miembro, cada país miembro tiene un representante en el acuerdo. Sus funciones son velar por el cumplimiento del acuerdo, ¿no? En el acuerdo, vamos a ver ahorita su estructura, se han firmado, se han colocado ciertas reglas, ciertos parámetros que se deben cumplir, ¿no? Sus funciones son velar del cumplimiento del acuerdo y de los objetivos de la política comercial de la GATT. La GATT es el General Agreement Trade Terms, ¿no? Los términos de aranceles generales de comercio, ¿no? Emite los documentos conocidos como decisiones, abordando temas que tienen incidencia en el acuerdo, tales como dudas razonables, software, etcétera, ¿no? El Comité de Evaluación en Aduana emite documentos que se le llama decisiones. Y estas decisiones son las que se pueden consultar, ¿no? Que se pueden consultar en caso se creen discrepancias. Las famosas dudas razonables, lo vamos a ver también. En tema de software, también hay valoración de software, ¿no? Etcétera. Las decisiones del comité son facultativas y no obligatorias, salvo que cada uno de los países las incluyan dentro de su legislación nacional. ¿Qué quiere decir que son facultativas? O sea, que no estamos obligados a cumplirlas. No estamos obligados a cumplirlas. Si bien es cierto, están ahí de consulta, pero yo no estoy obligado a cumplirla, salvo que mi país, que la SUNAT, que el Poder Ejecutivo, que el Congreso de la República decidan incluir la decisión dentro de la ley aduanera del Perú, ¿no? Si decide la SUNAT incluir una decisión de la OMC, del Comité de Evaluación Aduanera, dentro de la Ley General de Aduanas, se convierte en ley. Ahí recién se convierte en ley. Pero si el Congreso, la SUNAT o el Ejecutivo deciden no hacerlo, simplemente dejarlo como material consultivo, ya no es obligatorio cumplirlo. ¿Me dejo entender ahí, por favor? Eso quiero que quede claro. Lo que está postulado en el acuerdo no es ley hasta que la SUNAT lo convierte en ley. ¿Ya? La SUNAT o el Congreso o el Poder Ejecutivo, ¿ya? Lo que está en el acuerdo es facultativo hasta que la SUNAT lo convierte en ley. Que puede que lo convierta como puede que no. Por ejemplo, el acuerdo, hay partes que la SUNAT lo ha convertido en ley y ha creado un reglamento de valoración basado en el acuerdo, ¿no? Y que se remite al acuerdo por cualquier discrepancia, ¿no? Pero tiene que quedar en claro, el acuerdo no es una ley que se aplique en los estados, no, son reglas, están ahí, y reglas en base a las cuales uno promulga sus leyes, ¿no? Los estados. Tenemos el Comité Técnico de Valoración Aduanera. Ayer te expliqué, lo repito, para los que no estaban, ¿qué es la técnica aduanera? La técnica aduanera, mejor dicho, la técnica, no todo lo que es técnica. Lo que es técnico es llevar el conocimiento a la práctica. Eso es técnica, ¿no? El conocimiento que está en los libros, que está en las leyes, que está en las constituciones, en los decretos legislativos, los decretos supremos, los decretos de urgencia. Todo este conocimiento llevado a la práctica. Es el técnico. En aduanas nos conocemos como técnico aduanero. Yo soy técnico aduanero, por ejemplo, ¿no? Conozco las normas y sé cómo aplicarlas, ¿no? A diferencia del abogado. El abogado conoce las normas, pero tiene dificultades en la aplicación, ¿no? El operativo no conoce las normas, pero conoce la aplicación, ¿no? Entonces, el técnico aduanero es una fusión de ambos, ¿no? Y en realidad guía a ambos. No guía a ambos. Por supuesto que en la parte legal siempre hay que apoyarse en el abogado también. Y en la parte operativa siempre hay que apoyarse en el operativo, ¿no? O sea, esto es como es una cadena, por eso se le conoce también como cadena logística, ¿no? El Comité Técnico de Valoración Aduanera tiene su sede en Bruselas, en Bélgica,
y funciona bajo los auspicios de la OMA. Acá entra otra entidad supranacional. Ya hablamos de la OMC. Aquí estamos hablando de la OMA. La OMA es la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? La SUNAT está dentro de la OMA y la SUNAT está esperando que la OMA la condecore o la reconozca como una aduana de clase mundial, del primer mundo. A la SUNAT le falta poquito, ¿ah? La vez pasada se quedó por un par de puntos ahí que no estaban bien definidos, ¿no? Lo conversaba con un profesor de la SUNAT y lo están subsanando. Mira, la pandemia del coronavirus, yo sé que para todos es difícil porque nos ha quitado seres queridos y sigue, y ha venido un rebrote, ha venido una segunda ola, todo el mundo se ha vacunado menos nosotros, se ha vacunado Vizcarra, su esposa, el Congreso, no sabemos quién más se ha vacunado, menos nosotros, ¿no? Pero la pandemia del coronavirus también, así como ha traído cosas malas, ha traído oportunidades y cosas buenas, ¿no? Y a la SUNAT le ha dado la oportunidad de reinventarse. Hemos reinventado el comercio. Hemos reinventado la aduana. Mira qué bonito, ¿ah? Qué bonito suena. ¿Por qué? Llegó el 13 de marzo del 2020, ¿no? Ya Vizcarra había anunciado unos días antes que había habido el primer contagiado, ¿no? Se anuncia el segundo contagiado, el tercer contagiado, y ya no se podía rastrear su contagio. Quiere decir, el virus ya había saltado entre las personas, ¿no? Vizcarra decide la primera cuarentena obligatoria, la del mes de marzo, que fue una cuarentena, bueno, fue estricta, no la paparruchada que hay ahora, ¿no? Que no sirve de nada, pero sí fue una cuarentena estricta, ¿no? Solo se garantizan los servicios básicos. La SUNAT y la aduana es servicio básico. Es servicio básico. ¿Por qué? Porque nosotros no paramos. Te lo digo, aduanero, ¿quieres entrar al mundo aduanero? El aduanero es 24/7. Navidad, Año Nuevo, 28 de julio. Un montón de años me ha tocado a mí trabajar 1 de enero a las 12 de la noche en la oficina. Pasando el Año Nuevo con mis compañeros, nos comprábamos nuestro champán, nos comprábamos nuestro panetón, ¿no? Teníamos que cenar pollo a la brasa y así la pasábamos, ¿no? Porque había operaciones, ¿no? Entonces, después no vayas, mira, Guerra Avisando mata gente, después no vas a decir, oye, a mí me pintaron otra cosa y en verdad te chapan la chamba es así, es bonita, pero es matada, ¿no? Entonces, Vizcarra dijo, no, la aduana sí se garantiza. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros los aduaneros dijimos, bueno, pues, como todavía no se veían los casos que se ven después del contagio, la muerte, la falta de UCI, el oxígeno, nadie tenía mucha conciencia de eso todavía, ¿no? Pero luego salió Vizcarra y dijo, ¿no sabes qué? Mayores de 60, ¿no? Y enfermedades mórbidas no pueden trabajar. Se tiene que auspiciar el home office. ¿No? El home office, trabajar desde casa. No, y mira, la gente dijeron, muy bien, váyanse a trabajar a su casa hasta nuevo aviso, ¿no? Yo desde marzo que no voy a mi oficina. ¿Ah? Desde marzo trabajo de mi casa. Yo trabajo con laptop, trabajo de mi casa, ¿no? Pero había un problema. Hay un problema que la SUNAT tenía la fama de ser una SUNAT, de ser una aduana burocrática. Burocrática. Papel para todo. Expediente, copia autenticada, escrito, declaraciones juradas firmadas. Todo era burocrático, papel. Dice que en un estudio que hicieron, en las aduanas solo de la costa, en un año, se encontraron 200 millones de unidades de papel, 200 millones de hojas, 200 millones de hojas. Pobres árboles, pobre medio ambiente cuando las quemaron, porque no se hecho que lo han quemado. Pobrecito, ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un plan de digitalización de la SUNAT, lo tenían hace un par de años. Y lo iban a aplicar a finales del año pasado, lo iban a aplicar en diciembre del 2020, más o menos, ¿no? Para en el 2021, año del Bicentenario, la SUNAT hace su aporte al Bicentenario digitalizándose, ¿no? Más o menos esa era la idea. Entonces la SUNAT se dio en marzo del 2020 con el problema de que la mayoría de su personal eran personas con enfermedades mórbidas, eran personas con sobrepeso, con diabetes. La SUNAT tiene un promedio de edad alto, eran personas mayores, más de 60,
¿no? Dijeron, oye, estas personas no pueden ir a trabajar a la SUNAT. Y yo todo es papel. ¿Cómo lo recibo? ¿Qué hago? Sacaron del archivo la vieja confiable. Acá tenemos la solución. El programa FAST, la digitalización de las operaciones de comercio exterior, sobre todo de importación para el consumo y de exportación definitiva. Lo pusieron en práctica. Casi a la de diosa, porque todo fue demasiado rápido. Y todos nos tuvimos que acostumbrar y hoy nos damos cuenta que ha servido. La SUNAT hoy en día no te pide un solo papel en físico. Todo digital y por su sistema de aduanas, no por correo. No hay un sistema que han creado, el SDA, que se accede con la clave SOL, donde yo puedo intercambiar documentos con ellos, ¿no? Yo les mando un documento al especialista. Si hay una observación, el especialista me contesta por mi buzón SOL y así, un intercambio rapidísimo. Yo, para hacer un expediente, antes me podía demorar hasta 4 horas en hacerlo y presentarlo. Mientras lo hacía, sacaba la firma, lo mandaba a la SUNAT, lo timbraban, lo presentaban 4 o 5 horas. Hoy en día, lo elaboro, lo firmo digitalmente, lo escaneo y lo mando. Máximo 30 minutos. Tiempo es dinero. Ahorro de tiempo es ahorro de dinero, ¿no? Entonces, la SUNAT así se quiere ganar el premio de que la OMA lo reconozca como aduana de talla mundial, ¿no? Mira qué interesante. Entonces, el Comité de Valoración Aduanera, volviendo al tema, tiene como objetivo asegurar el nivel técnico, el cumplimiento, la llevada a la realidad de las leyes, la uniformidad de la interpretación y la aplicación, lo que te decía, del acuerdo, ¿no? ¿Cómo estas leyes se aplican? Esa es la técnica aduanera. Emite documentos, ¿no? Emite documentos de distintos, ahí ha habido un distinto, ¿no? De distintos tipos, como las opiniones consultivas, comentarios, notas explicativas, estudio de casos, estudio de informes. Estas también son facultativas y se convierten en obligatorias cuando se ingresa a la legislación de cada país. Lo mismo que las decisiones del Comité de Valoración Aduanera, ¿no? ¿Cómo se estructura el acuerdo? Muy bien, tiene una introducción general, ¿no? Donde te dan te explican un poquito lo que es. En la parte 1 tiene a las normas de valoración en aduana. Estas normas están recogidas en los artículos del 1 al 17. Y aquí es donde entran aquello que ya estaban ustedes ahí con las ganas de decirlo, los métodos de valoración. Los métodos de valoración. ¿Qué quiere decir método? Método es un sistema ordenado, ¿no? Lleva un orden. Eso es un método, ¿no? Para aplicar una materia, para aplicar una ciencia, para aplicar un estudio. En este caso, estos métodos sirven para aplicar el acuerdo, ¿no? Son 6 métodos. El primero, más conocido y el mejor de todos y el más justo, es el método de valoración, de valor de la transacción. Y es el principal. Es el principal. El método de valor de transacción está recogido en el artículo 1 y en el artículo 8. ¿Ya? En el artículo 1 y el artículo 8 está recogido el método de valor de la transacción. A ver, ¿cómo se le conoce al método de valor de la transacción? Un nombre conocidísimo que todos lo sabemos. Se le conoce como el precio realmente pagado o por pagar. Precio realmente pagado o por pagar. Es el método de valor de la transacción. Tenemos el segundo método. El primer método es el método principal, ¿ya? Los otros 5 son los métodos secundarios, y así se le conoce. Al primer método, el método de valor de la transacción, precio realmente pagado por pagar, es el método principal. Los otros 5 son los métodos secundarios, ¿ya? El primero de los métodos secundarios y el segundo del total de los métodos es el método de valor de la transacción de mercancías idénticas, recogido en el artículo 2. El tercer método de transacción y segundo de los métodos secundarios es el método de valor de la transacción de mercancías similares, parecidas, artículo 3. El método deductivo
es el artículo 5. El método del coste de producción, también conocido como método de valor reconstruido, es el artículo 6. Y por último, el método del último recurso, el artículo 7. Tú me dirás, profesor, en su diapositiva hay un error. ¿Se ha comido el artículo 4? No, no hay ningún error. El artículo 4 lo que indica es que el artículo 5 y el artículo 6 se puede invertir de posición, ¿no? Ya lo vamos a ver cómo, cuando veamos cómo se aplican, vamos a ver por qué el artículo 4 indica que el 5 y el 6 se pueden invertir. ¿No? Eso lo vamos a ver con la aplicación. Ahorita no adelantamos porque si no nos vamos a confundir. La parte 2 habla de la administración del acuerdo, consultas y solución de diferencias. Estos dos entidades que hemos visto que gobiernan el acuerdo, sus funciones están recogidas en esta parte 2, en los artículos 18 y 19. Seguimos con la parte 2, el artículo 20 habla del trato diferenciado, del 21 al 24 son las disposiciones finales, el anexo 1 son las notas interpretativas, ¿ya? Nos explican, es como, bueno, no todos han visto todavía nomenclatura, a lo mejor no les explico eso, pues se van a confundir. Es como un diccionario de las normas, de las notas, ¿no? Nos indica cómo aplicarse. Ellas son las notas interpretativas, ¿no? Oye, lo que dice acá, te lo traduzco de una manera más extensa acá, no te lo explico. Por eso son notas interpretativas que sirven para interpretar las normas, ¿no? También está el Comité Técnico de Valoración, el anexo 2, y el anexo 3 está el protocolo concerniente a los países en vías de desarrollo, ¿no? Es un tratado internacional que existe, ¿no? Bien, hasta aquí tienen alguna duda o consulta, por favor, al respecto, mientras descargo la siguiente diapositiva que vamos a ver en la siguiente clase. A ver. Todo claro, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a los métodos de valoración de una vez para ir avanzando. Porque si no nos falta tiempo después. Me dan un segundo, por favor, mientras descargo la diapositiva. Muy bien. Entonces ya vimos que dentro de la estructura del acuerdo hay unos métodos de valoración. No, los métodos es la forma como se aplica, al aplicarlos, logramos determinar de una manera correcta el valor en aduanas. Para eso son los métodos. Los métodos sirven para determinar un valor en aduanas correcto, ¿no? Ya te lo dije, en el Perú, ¿quién aplica los métodos? En primer lugar, los tiene que aplicar el agente de aduanas con el dueño de la mercancía, ¿no? Porque, ya lo sabes, el agente de aduanas, ¿cómo es la jugada en el Perú? La SUNAT ha delegado en los agentes de aduanas, dueños o consignatarios, el cálculo de valor en aduanas y se ha reservado para sí misma la revisión y la aceptación. ¿Ah? Porque no es que tú digas vale 10 y la aduana atraca que vale 10, ¿ah? La aduana te va a pedir sustento. Muy bien, vale 10. Demuéstrame que vale 10. Pues tú tienes los documentos, ¿no? Ayer le pregunté, ¿no? ¿Qué documentos podríamos presentar para sustentar un valor? Principalmente nuestra factura. Nuestra factura es un comprobante de pago, ¿no? Donde está impreso cuánto hemos pagado, ¿no? ¿Qué más podríamos presentar? Ya saben, hoy en día es muy raro que hagamos un pago en efectivo y sobre todo si es de mucho valor. Es más, la SUNAT para operaciones de comercio exterior solo permite pagos en efectivo de $1,000. No, de 1,000 soles. ¿Ah? De 1,000 soles. No permite más de 1,000 soles en efectivo. ¿Por qué? Porque la SUNAT interpreta, y también vista la idiosincrasia en el Perú, que cuando no se usa un medio de pago es porque el dinero puede provenir de lavado de activos
delictivos, del narcotráfico, de la trata de personas, ¿no? Es por eso que la SUNAT es muy cuidadosa con la forma de pago a usar. Por ejemplo, si tú no usas, o sea, hay mucha gente que yo sé que no usa el banco, no porque su dinero sea mal habido, ¿eh? Sino que a veces tienen miedo, no que los estafen, a veces saben que, pero hay informalidad, ¿no? Hay gente que guarda su y capaz muchos de ustedes guardan su platita debajo del colchón, ¿no? Pero en realidad, primero que eso es riesgoso. Y segundo, que para hacer una transacción comercial, hoy en día no se te permite hacer, al menos en operaciones de comercio exterior, más de 1.000 soles tienes que recurrir a un medio de pago electrónico, ¿no? Llámese, un medio de pago bancario, ¿no? Llámese depósito en cuenta, transferencia, pago con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, ¿no? ¿Para qué? Para que la SUNAT, no sé si ustedes han visto hace poco, la SUNAT iba a tener acceso a todas las cuentas que estuvieran de 10.000 soles para arriba. ¿No? Tenía 10.000 soles en tu cuenta, la SUNAT sabía que tenía los 10.000 soles. Luego lo subieron a 30.000, ¿no? Porque era una exageración, 10.000 soles. O sea, a veces que tiene 10.000 soles es porque, bueno, ha cobrado su gratificación, ¿no? Tenía sus ahorritos, sacó su AFP, ¿no? No es porque tenga dinero de mal habido, ¿no? Y aparte es peligroso porque cualquier hijo de vecina que trabaje en la SUNAT que no tiene buenas intenciones va a saber cuándo tienes en la cuenta y se puede aprovechar para extorsionarte, robarte, amenazarte, no lo sé. ¿No? Peligroso, peligrosísimo. ¿No? Entonces, eso ha venido a menos. Entonces, la SUNAT, como revisa y acepta el valor, también aplica los métodos de valoración, ¿no? Entonces, los métodos de valoración tienen que ser conocidos desde el dueño de la carga, el importador, ¿no? Porque la valoración aduanera se utiliza en regímenes de ingreso, ¿ah? Acuérdate, a ver, ¿por qué crees? Te pregunto, ¿ah? Y ya te lo he dicho, ¿por qué crees que la valoración aduanera se utiliza en la importación y no en la exportación? A ver, ¿por qué crees que la valoración aduanera se utiliza en importación y no se utiliza en exportación? ¿Por qué? Opiniones, ¿ah? Se utiliza en importación y no se utiliza en exportación. A ver, ¿alguna opinión, por favor? No dificultaría. Claro, la exportación le conviene al Perú. No es para generar más exportaciones. Hay un puntito ahí que hace la diferencia entre la IMPO y la EXPO. La valoración aduanera, ¿para qué sirve? Para calcular de manera correcta el valor en aduanas. Y en base al valor en aduanas, ¿qué se hace? Se calculan porque exactamente, porque para la exportación no se pagan impuestos. Y si en la exportación no se pagan impuestos, ¿para qué vas a aplicar valoración aduanera en exportación? Si la valoración aduanera lo que busca calcular de manera correcta es el valor en aduanas, y el valor en aduanas sirve para calcular impuestos. Si la exportación no paga impuestos, ¿para qué vas a aplicarle valoración aduanera? Esa es la diferencia. Es por eso que aquí en valoración solo vamos a hablar de regímenes de ingreso. Llámese importación, admisión temporal, reimportación, ¿no? No vamos a hablar de los regímenes de salida, porque los regímenes de salida, al no estar grabados por ningún impuesto, hace vana, hace inútil la aplicación de la valoración aduanera en ellos. Ahora, si en algún momento entra un gobernante que decide ponerle impuestos a la exportación, que espero que nunca entre un gobernante con esas ideas, nos friega y tendríamos que aplicar valoración a la exportación, como es en Argentina. En Argentina, ¿sabes? En Argentina, el gobierno de Fernández, ¿no? Desde el partido de Kirchner, ha puesto aranceles a las exportaciones. ¿Y qué ha sucedido con las exportaciones argentinas? ¿Estaban acá? Al suelo.
destruyes la economía de un país poniéndole a impuestos a las exportaciones. Entonces acá nos vamos a olvidar de la exportación y nos vamos a concentrar en los regímenes de ingreso, sobre todo en el de importación para el consumo, ¿ya? Quería definirlo, este marco teórico, para entrar a lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero, aquí hay como un marco, ¿no? El acuerdo de valoración establece 6 métodos de valoración que los hemos visto en la diapositiva anterior. 1 principal y 5 secundarios, los cuales deben aplicarse en estricto orden sucesivo y por exclusión. ¿Qué quiere decir sucesivo y por exclusión? Que tienes que aplicarlos en orden. En el orden que esté en el acuerdo, así tienes que aplicarlo. Y tiene que ser por exclusión, ¿no? Tienes que agotar todos los esfuerzos en el primer método. Si agotaste todos los esfuerzos en el primer método y no puedes con eso calcular el valor en aduanas, lo excluyes y te vas al segundo. Agotas todos los esfuerzos por calcularlo con el segundo. Si no puedes calcularlo con el segundo, lo excluyes y te vas al tercero. Y así sucesivamente hasta el último, que es el del último recurso, ¿no? Por alguno de los métodos tienes que calcular, ¿no? Por eso que el último es el último recurso, ¿no? Porque ahí cuando lo veamos vamos a ver cómo se aplica el último recurso, ¿no? Por eso se le tiene un nombre medio por el último recurso, ¿ya? Mira, hoy en día, con el avance tecnológico, la mayoría de casos se resuelven por el primer método, ¿ya? ¿Cuándo no resuelves por el primer método? Cuando te quieres pasar de lista, ¿no? Hay veces que la gente se quiere pasar de lista y cuando le observan el valor y le piden sustentar el primero, no pueden. No, porque no es el precio que realmente han pagado, que lo vamos a ver ahorita a qué se refiere esta palabrita de precio realmente pagado, ¿no? Y está lo que te mencionaba, que hay la excepción del artículo 4, ¿no? El artículo 4, ¿por qué no pertenece a un método de valoración? Porque lo que indica el artículo 4 es que, pues, como se aplica en orden, el 4 dice que el quinto y el sexto, el artículo 5 y el artículo 6, que pertenecen al cuarto y al quinto método, esos dos métodos a tu elección, puedes invertirlo. Puedes aplicar primero el quinto y luego el cuarto. No es a decisión tuya si tú lo deseas así, ¿no? Si no, lo aplicas en orden, el primero, el cuarto y luego el quinto, ¿no? Ese es un tema que ya lo vamos a ver cuando hablemos de estos métodos en sí. Entonces, el primer método de valoración es el principal. ¿Cómo se le llama? Como método del valor de transacción. Método de valor de transacción. Más conocido en el mundo del AMPA aduanero, bueno, no es el AMPA, ¿no? En el mundo aduanero, ¿no? En el mundo aduanero, ¿cómo se le conoce al valor de transacción? Como el precio realmente pagado o por pagar. El precio realmente pagado, lo que en verdad has soltado. Lo que en verdad has pagado, vas a tu proveedor, lo has pagado 1.000 será tu valor en aduanas. Y tienes cómo sustentar que has pagado 1.000. No porque tu factura dice 1.000, tu depósito dice 1.000, los movimientos de tu cuenta dice 1.000, el banco también te emite un reporte que dice 1.000, en el asiento contable de tu empresa dice 1.000, en el asiento contable de la empresa compradora dice 1.000, tienes en todo 1.000, puedes sustentar que vale 1.000. Es el precio realmente pagado, ¿no? Dice, está definido en el artículo 1 del acuerdo de valoración, lo define como el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías, cuando éstas se venden en el país de exportación al país de importación. Por eso te hablo que es una importación, ¿no? Se le aplica al precio del valor importado y ajustado en conformidad a lo expresado en el artículo 8 del mismo, ¿no? Te comenté que el valor en aduana está conformado por FOB, flete y seguro, ¿ya? Y ajustes. Donde indica que el flete y el seguro y los ajustes se cargan al valor FOB para hacer el valor en aduanas, eso está definido en el artículo 8. Ya, el artículo 8, pues el artículo 8 también es súper interesante revisarlo, ¿no? Porque ahí está qué va y qué no va cargado al valor en aduanas, ¿no? Porque también hay cosas que no van, la vamos a ir viendo con el paso de las clases.
¿Qué condiciones necesita la aduana para aceptar el valor de transacción? Acuérdate que la aduana lo revisa y lo acepta. Y así como lo revisa y lo acepta, también lo puede revisar y lo puede rechazar. ¿Ah? ¿Qué necesita? Necesita que no existan restricciones para la cesión o utilización de las mercancías por el comprador, con excepción a las que impongan o exijan la legislación o las autoridades del país de importación, limiten el territorio geográfico donde pueden revenderse las mercancías, no afecten sustancialmente el valor de las mercancías, ¿no? Para poder aceptar el valor de la transacción, este valor tiene que estar libre de restricciones, ¿ya? No puede haber que, oye, yo te pagué 1.000, ya me has pagado 1.000, pero hay condiciones así, ¿eh? En el comercio exterior se ven unas cosas, ¿no? Yo te pagué 1.000, pero para que puedas usarlas, tienes que pagarme 200 más, y recién la puedes usar, ¿no? Eso está pactado en los contratos, ¿no? Los contratos también sirven para sustentar los valores, ¿no? Si en el contrato hay esta cláusula, no aplica el valor de transacción, pasarán a otro método, te lo rechazarán, ¿no? ¿Por qué? Porque la mercancía al llegar al país ya tiene que estar liberada de cualquier restricción, salvo las que la aduana ponga, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones que la aduana ponga? Que primero, para ingresar al país tienes que pagar impuestos, tienes que cumplir las formalidades aduaneras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ya no son cosas tuyas, son cosas de la aduana, ¿no? A las restricciones que se refiere aquí son a las que tú tengas con tu vendedor, cómo hayas negociado. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo negociamos, cómo hago mi negocio con mi proveedor, ¿no? Mira, eso te puede servir incluso para hacer una importación en algún momento. Mira, esto es oro, esto es oro. Cuando tú hagas un negocio con tu comprador, perdón, con tu vendedor, tienes que estar seguro que cuando la mercancía llegue a Perú y la vayas a desaduanar, no tenga ningún tipo de restricción. De ningún tipo comercial. De ningún tipo de restricción comercial, ¿no? Que limiten el territorio geográfico donde pueden revenderse las mercancías, no que haya cláusulas que te digan, no, ¿sabes qué? No se puede vender fuera del Perú, ¿no? No se puede vender en la ciudad de Lima, no se puede vender en la sierra, no pueden haber estas cláusulas en los contratos. Y por último, restricciones que no afecten sustancialmente el valor de la mercancía, ¿no? Puede haber restricciones que aumenten por A o B el valor de la mercancía, ¿no? Capaz, te vendí una mercancía y te digo, si me la pagas en el día 10, te cuesta 1.000. Pero si me la pagas en el día 12, te cuesta 1.100. Y si me la pagas en el día 15, 1.500. Esa condición, esa restricción hace que tu valor sustancialmente varíe, lo afecta directamente, lo hace variar, ¿no? Por condiciones de pago, lo hace variar. Entonces, profesor, eso no existe. No existe, existe. Te lo dice alguien que tiene 11 años en aduana trabajando y que ha visto de todo. Existe. Hay condiciones, hay a veces, por eso que yo siempre, yo soy técnico, ¿no? Y cuando yo ofrezco una asesoría comercial, yo siempre pido que los contratos se revisen con un abogado experto en contratos. Hay abogados expertos en esto, ¿eh? Que te revisan los contratos y que te detallan, y sabes que esta cláusula de acá te puede comprometer con tal, ¿no? Y hacen ahí la suma y resta, ¿no? Muy bien, son 5:09. Ya vamos a dejarlo aquí porque si nos seguimos extendiendo nos vamos a pasar de la hora, ¿no? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí en lo que yo voy abriendo la lista? La pueden hacer libremente. Adelante en lo que yo abro la lista. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. En el caso una pregunta sea así el examen, eh, si me dicen, no, ¿cuáles son los métodos de valoración? ¿Se diferencia al decir cuáles son los métodos que se utilizan para la valoración? ¿Hay una diferencia en los dos? ¿Cuáles son y cuáles se utilizan? Mira, no creo que te pregunten cuáles se utilizan, porque se tienen que utilizar todos, ¿ah? Todos están ahí para utilizarse. Por supuesto que por
conocimiento, por ya la misma operatividad, sabemos que más utilizan el primero porque es el principal y es el más lógico, ¿no? Pero todos se utilizan, ¿no? La pregunta que sí te podrían hacer, y de hecho que te la hacen, es ¿cuáles son? ¿No? Menciónalos. Y lo que sí, los métodos de valoración tienen que mencionarlos en orden, ¿ah? No pueden mencionarlos, no vas a ponerme primero el del último recurso. Y último, el valor de la transacción, pues, ¿no? Mira, ahí ya tienes un soplo que es el del último recurso. Es decir, que el del último recurso es el último, es el sexto, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo que la pregunta que te harían es ¿cuáles o cuántos son los métodos de valoración, ¿no? ¿Cuántos son los métodos de valoración? 6. ¿Cuáles son? Método de valorar la transacción, método de valorar la transacción de mercancías idénticas, mercancías similares, método reconstruido, deductivo, reconstruido y el último recurso, ¿no? Entonces, sí, así tendría que responder, ¿no? Pero no te van a preguntar cuáles son los que se usan porque en realidad se tienen que usar todos. Que en la operativa eso no sea así, puede ser, pero para el examen tenemos que responder como indica la norma, ¿no? A ver, vamos a empezar con la lista. Erika Alfaro. Erika Alfaro. ¿No está Erika? Ah, sí está. Muy bien. Presente, sorry que mi teclado. Ya, no te preocupes. Silvana Calderón. Presente, profesor. Gracias. Carlos Curo. Presente. Gracias. Exxon Galván. Gracias. Pedro López. Pedro López. Gracias. Rodrigo Mancilla. Edison Márquez. Carlos Navarro. José Luis Palacios. Kevin Palma. Diana Pérez. Yanela Rengifo. Juan Carlos Reyes. Presente, profe. Gracias. Violeta Romero. Violeta Romero. Jessica Vilches. Muy bien, chicos. Entonces, sin más que decir, no sé, creo que ya nadie tiene ninguna consulta. Me parece que no. Viendo eso, ya nos vemos el día... Sí, Violeta, no te preocupes. Sí vi tu respuesta, no te preocupes, ya te puse asistió. Sin más, nos vemos el día lunes. Tengan un buen fin de semana, por favor, síganse cuidando. No saben que las cosas están un poquito difíciles. Y para adelante nomás tenemos que seguir como siempre. Nos vemos el día lunes. Buen fin de semana para todos.